el mejor biomarcador era luego entonces el moco cervical, porque no necesitabas pruebas de laboratorio ni gadgets para picos de LH, y si lo seguías adecuadamente era previo a la ovulación, y curiosa, mágica, misteriosamente, la progesterona, al elevarse después de la ovulación producida por el cuerpo lúteo, que es la estructura en la cual se convierte el folículo, la pared del folículo en donde estaba el óvulo, que se rompe tal, sufre una reacción por la hormona luteinizante y empieza a producir progesterona. Esta progesterona, uno de los principales efectos es obviamente preparar el endometrio, ese colchoncito, ponerle, como digo yo, la almohadita, el chocolatito, prepararlo para la implantación, pero también seca el moco cervical. Automáticamente la progesterona seca el moco cervical. Entonces, si tú eres capaz de ver el moco cervical de forma prospectiva, cómo crece, cómo va cambiando su característica, y la desaparición del moco cervical te delimita perfectamente el periodo periovulatorio del postovulatorio. Claro, no son, como decimos en México, enchiladas. No es que ahora, después de oír esta plática, ya seas una experta en ver el moco cervical, porque hay mucho moco cervical. Hay moco cervical fértil, hay moco cervical no fértil, hay moco cervical causado por inflamación crónica, hay moco cervical que tiene más características de fértil que otro, pero que los dos son fértiles, y hay moco, o sea, no son enchiladas. Y el proceso se tenía que estandarizar. La medicina no es una ciencia exacta por el momento, para allá tendemos como todas las ciencias. Si en algún momento nos haremos una prueba de sangre dentro de 200 años y sabremos de qué nos vamos a morir y qué es lo que tenemos en ese momento, pero actualmente no. Entonces, actualmente tenemos pruebas diagnósticas, y estas pruebas diagnósticas se tienen que interpretar para llegar a un valor predictivo positivo de enfermedad o descartar enfermedad, ¿no? Es el diagnóstico médico, tiene mucho en base a las pruebas diagnósticas. Puede ser el interrogatorio, puede ser una radiografía, puede ser un valor de laboratorio, etcétera. Y el que interpreta esas pruebas diagnósticas, que en este caso es el médico. Entonces, el moco cervical tenía que disminuir, era un biomarcador plausiblemente correlacionado, científicamente validado con la cantidad de estrógeno en sangre, que correlacionaba con el folículo dominante. Sí, la progesterona seca, ok, tenemos los elementos para delimitar esta ventana. Ahora vamos a estandarizar las observaciones, vamos a ver qué moco es fértil, qué moco no, y cuántos tipos de moco fértil hay. Y fue un estudio de 15 años, de más, para disminuir las diferencias intraobservador e interobservador. Es un proceso de estandarización, y se tuvieron que estandarizar dos cosas: las observaciones como tales, después de mucha investigación, mucha prueba y error, y la enseñanza. Si no estandarizas la enseñanza o el proceso de enseñanza, aunque tengas la teoría bien, el trasladarlo a la práctica probablemente no. Y si eres científico, sabes perfectamente de lo que hablo. Entonces, el modelo Creighton, ¿y por qué se llama Creighton? Porque donde se llevó el proceso de estandarización fue la Universidad de Creighton en Estados Unidos, y la Universidad de San Luis ayudó mucho, y un sitio externo fundado por el director de este programa de investigación, el doctor Hilgers, Tomás Hilgers, llamado Instituto Papa Pablo VI, actualmente Instituto San Pablo VI, ¿no? Pero no venimos a hablar de esa historia, venimos a hablar de la plausibilidad del sistema de biomarcadores llamado modelo Creighton. Entonces, el modelo Creighton, después de muchos años de investigación, ojo, estamos hablando de los 60s hasta que salió publicado el Creighton a mediados de los 80s como método de reconocimiento de la fertilidad. No estrictamente un método anticonceptivo, porque es un sistema, un lenguaje, un sistema de biomarcadores, un método de planificación familiar, pero yo llamaría un método efectivo de reconocimiento de la fertilidad. Es el Fertility Awareness Method, es un método de reconocimiento de la fertilidad, porque ciertamente, si tienes la capacidad, si una maestra te enseñó, un maestro o maestro llevó un proceso de credencialización adecuado y el proceso de enseñanza adecuado, tú como usuario tienes lo que necesitas para, con alto índice de correlación científica, identificar cuándo es un moco cervical fértil o potencialmente fértil y cuando deja de haber moco cervical, delimitando la ventana de reproducción. Y tú, sin meterte chochos, sin suprimir un eje normal,
Pues evidentemente tienes un método de planificación familiar ya publicado con una tasa de efectividad arriba del 98.6% al año, superior al de los anticonceptivos. Y si tú le sumas que la mayoría de pacientes por los efectos adversos toma una caja de anticonceptivos 3 meses y después lo deja y lo cambia y después se engorra y después se pone el dispositivo y hay mucho tiempo que no está, digamos, usando ningún método, si tú comparas el uso efectividad prolongado de los anticonceptivos, son una porquería. Los estudios de los anticonceptivos están hechos en, ok, ¿me cumpliste con el requisito de usarlo un año? Sí, ¿te embarazaste o no? ¿No me lo usaste un año? Fuera del estudio, fuera del estudio, fuera del estudio. Y la mayoría de las pacientes, tú lo sabrás si eres usuario de anticonceptivos. ¿Cuántos anticonceptivos no has llegado a usar un año continuo? Y ese es otro punto de vista, ¿eh? Pero bueno, el modelo Creighton es superior al uso de los anticonceptivos para evitar o espaciar embarazo y no te tienes que poner un chocho, un fierro en ningún lado, ¿sale? Sin tener efectos adversos porque es en base a la observación de tu ciclo natural. Como todo método natural de reconocimiento de la fertilidad, pues lo tienes que evaluar obviamente en humanos y durante un tiempo y que estos humanos estén en diferentes lugares, ¿no? Estas personas humanas. Es un estudio multicéntrico. Pero si tú quieres evaluar la efectividad de un método para, por ejemplo, evitar embarazo, tú tienes que hacer una corte de pacientes y decirles, a ver, ¿quién no se quiere embarazar y quién quiere utilizar este método tal para la prueba, ¿no? Y firmar, tal, y decir, ok, no te quieres embarazar, lo empiezas a usar, lista. O sea, y obviamente no es un maratón, como el maratón de Nueva York que acaba de pasar, es decir, todos aquí, todos salen al mismo tiempo y demás. O sea, es una corte que vas integrando con el tiempo. ¿Tú quieres usar el sistema para evitar embarazo? Ok, ya sabes usarlo, ok, te capacito, te estandarizo, empieza, ¿no? Pero cada vez que hay un embarazo, tú tienes que evaluar cómo pasó, porque es tu efecto a medir, ¿no? Entonces, tienes que ver, platicar con la pareja e identificar qué fue lo que pasó. En un método natural puedes tener eventos, en este caso embarazos, porque el método falló, es decir, la teoría, la estandarización falló, estaba fallón, digamos. Hay un error en el método que el maestro lo entendió como lo que tenía que decir que era correcto y el usuario hizo lo que el maestro le dijo. O sea, el error está en el método. Hay otro tipo de eventos en donde el método está bien, pero el maestro malinterpretó el método y lo transmitió erróneamente y aunque el usuario haya hecho lo que el maestro dijo, hubo un evento, que en este caso un embarazo no planeado. Y por otro lado, es cuando el sistema funciona bien, cuando el maestro lo enseñó bien, pero cuando el usuario, sabiendo que había posibilidad de embarazo, pues de todas maneras lo hizo. Como pasa mucho en la vida, sabes, sí, tu intención es una, sabes perfecto, y te la juegas y te sale, ¿no? En este caso, la inmensa mayoría de los embarazos, de este poco porcentaje de pacientes que se embarazan, es relacionado al usuario. Y esto es muy interesante porque le dijo, oye, ¿y por qué lo hiciste? Y parte del grupo de estas personas, menos del 1%, que se embarazaban, decían, pues porque quisimos. ¿Cómo? Sí, pues llevábamos 6 meses de usar el sistema para no embarazarnos y esa vez fuimos a comer y era nuestro aniversario, tal, lo que sea, y dijimos, pues ya, sí, está bien. Oye, pero hay posibilidad. Sí, pues sí. Oye, ¿y cuántos ciclos llevabas con este cambio de mentalidad, aunque estabas dentro de la corte de estudio? Y dijeron, 1, 2, 3. Y entonces llamó mucho la atención el decir, oye, la paciente, la pareja que de repente usa el sistema para lograr embarazo, se está embarazando antes de lo que conocemos científicamente que pasa cuando una pareja sin ningún problema de fertilidad de repente empieza a decir, bueno, pues vamos a ver cuándo pega, ¿no?, el embarazo. En términos científicos, la tasa de fecundabilidad de la pareja que usaba el sistema para lograr embarazo era cualitativamente diferente a lo descrito en la literatura. Lo descrito en la literatura es una tasa de fecundabilidad por ciclo del 20%, más menos 5%, a veces menos. Es decir, que cada pareja que tiene relaciones sin método anticonceptivo puede lograr, la posibilidad de lograr embarazo por ciclo es del 20%, luego entonces en un año la mayoría estará embarazado, el 80%,
porque es difícil tener 12 ciclos y no caer en ese 20%. Es matemática simple, es estadística. De ahí viene la definición de infertilidad. Si no logras embarazo en un año completo, que antes eran 2, antes eran 2 años, o sea, 2 años, pero por la alta prevalencia de infertilidad, por el postergar embarazo para después de los 30, después de los 35, han ido que socialmente se tengan que acortar esa definición, decir, bueno, si no te embarazas en un año, pues entonces empieza a buscar ayuda, ¿no? Y si eres mayor de 35 años y en 6 meses no, pues mejor busca ayuda porque de forma prospectiva vemos. Pero el modelo Creighton arrojaba otros datos. Entonces se hizo otro estudio que se llamó Fertility Focused Intercourse, es decir, tener relaciones con fines procreativos usando el sistema, y la tasa de fecundabilidad arrojada era muy superior al 20%, era superior al 60%. En ese estudio 78%, aunque una corte era de 100. La corte es pequeña, pero la significancia, el 78% por ciclo, era abrumadora. Y el 78% se convertía al 84% al segundo mes, y arriba del 90% de las parejas estaban embarazadas al tercer mes de uso. Y es lógico. Si tú tienes un sistema con una alta efectividad para evitar embarazo en base a delimitación de la ventana de fertilidad, en base a las observaciones del moco cervical, si tú inviertes las reglas del sistema, pues entonces estás afinando muchísimo la puntería. En lugar de decir, pues ten relaciones cada 3 días para ver si le pegas, ¿no? Entendiendo que el ser humano es fértil 24 a 36 horas al mes, pues es una forma bastante primitiva de decirle a tu paciente o que te diga tu médico de, pues a ver si pega. ¿Para qué cada 3 días si el ser humano es fértil un día al mes? ¿No también modifica la cuenta espermática, la calidad espermática, si de repente empiezas el día 1, 2, 3, 5 y de repente para el día 14, que solo ovulan el día 14 el 13% de las pacientes en la estadística real, pues no sería jugar con... Claro, no es una buena ciencia, no es una buena ciencia. Si no gráficas, no es una buena ciencia la ginecología, y está muy a tumbos y muy en el reduccionismo y la generalización, que es lo peor para la medicina, lo peor para la medicina. Pero bueno, entonces el sistema se corroboró y se publicó, está publicado en Human Reproduction, en los 80s, y en los 90s el uso para evitar embarazo, uso común, uso perfecto, uso extendido, y también para lograr embarazo en este estudio de Fertility Focused Intercourse. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa socialmente. O sea, si la ciencia es mala difusora, las pacientes no. Las pacientes son muy buenas difusoras. Y entonces el sistema se empezó a hacer famoso entre usuarias también para lograr embarazo. Entonces la usuaria que lo usaba para evitar embarazo tenía a la amiga que tenía problemas de infertilidad y entonces le recomendó el sistema para lograr embarazo. 1, 2, muchas lograban el embarazo únicamente graficando. Hasta el 20% de las parejas logran embarazo únicamente graficando, aunque tengan el diagnóstico, pseudodiagnóstico de infertilidad, que tiene mucho que ver con la probabilidad de que en ese año de viajes, de fiestas, de tal, hayan pegadole o no al momento del óvulo extrafolicular. Y se evidencia con pacientes de infertilidad, con 1 año, con tratamientos previos, que empiezan a graficar y están embarazados al segundo ciclo. Ojo, no todos, es una proporción. Si tú tienes un problema vas a meritar más que graficar. Me queda muy claro. Pero entonces... las pacientes después, las que no se embarazaban con estos 3 ciclos, automáticamente sabían que eran parte de los pacientes, no eran parte del 90% que se embarazaba. Entonces podía haber algo mal y empezaron a mandar sus gráficas al Centro Médico de Creighton con el desarrollador, al Instituto Papa Pablo VI en Omaha. Y estos doctores, estos colaboradores, el doctor Hilgers, el desarrollador del método Creighton, Sue Hilgers, su esposa y colaboradora, Ann Preville, Diane Daly, las codesarrolladoras del sistema, que ya habían festejado el haber hecho durante 20 años de su vida la estandarización de un método de planificación familiar muy efectivo, de reconocimiento de la fertilidad, muy efectivo. Podría decir yo, científicamente hablando, también tengo maestría en ciencias e investigación clínica, que es el más efectivo en base a la estandarización. Sin quitar mérito a cualquier otro método de reconocimiento de la fertilidad. Estoy hablando nada más de correlación científica en base a la estandarización de biomarcadores.
pues empezaron a recibir gráficas de todas pacientes, de todas partes de Estados Unidos y a algunas pacientes de otras partes del mundo con infertilidad, subfertilidad y que habían usado el sistema para lograr embarazo 3 ciclos y que no habían logrado embarazo. Y entonces, en la observación de las gráficas de los charts famosos del Creighton, se dieron cuenta que había diferencias cualitativas entre las gráficas de estas pacientes o gran porcentaje de las pacientes con infertilidad, no todas, hay pacientes con infertilidad que tienen una gráfica perfecta, pero son las menos. La mayoría tenía alteraciones en la gráfica. El ciclo de moco era menor, con menos características, de las cuales se habían usado, o sea, de las cuales el sistema estaba basado. Acuérdense, había una serie de 15 años de estudios de gráficas para estandarizar el sistema. Y entonces se dieron cuenta que había diferencias cualitativas y cuantitativas, que había poco moco, que había menos días de moco, que las fases lúteas o post-pico eran inestables, había mayor inestabilidad, había duración menor de la fase preovulatoria, había más sangrado café premenstrual, sangrado café postmenstrual. Aunque fueran ciclos regulares, ¿cuántas de las pacientes llegan y dicen, doctor, es que siento que mi ciclo ha sido cambiado tal y ahorita tengo más sangrado café, ya ves tal? Es normal. El ginecólogo te dirá, mientras tengas un ciclo arriba de 28 días y menos de 35, te dirá, es normal, es normal, es normal. No es normal, no es normal. No tendríamos por qué tener diferencias cualitativas en ciclos ovulatorios hasta después de los 35 años, de los 38. Entonces, el sistema se empezó, la gráfica evidenciaba que algo estaba pasando anormal. Y ahí empezó, ahí nació como bebé, así en brazos, la naprotecnología. No hacer diagnóstico en base a la gráfica, no es lectura de tarot. O sea, no es graficar, ¡ay, tienes endometriosis! No, esto no es. Es usar la gráfica como un sistema de biomarcadores y así empezó siendo. Y estos doctores vieron la gráfica y empezaron la investigación. A mediados de los 80s empezaron la investigación en base a las gráficas. Es decir, bueno, si tenemos poco moco cervical aquí, pues vamos a hacer seguimientos folicular de ciclo no estimulado para saber si es porque un folículo es pequeño, si no llega al tamaño que tiene que llegar, si rompe espontáneamente, si no rompe espontáneamente, si tiene cómulos óforos, si no tiene cómulos óforos, cuánto mide el endometrio, está llegando a los 9 milímetros que debe llegar, el folículo 19 milímetros, la ruptura es completa, no, cómo correlaciona con el moco cervical, bla, 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 bla. 40 años de estudio y se sigue estudiando y hay protocolos de ese tipo. ¿Cómo está la curva de progesterona en las mujeres con fases lúteas cortas? Actualmente llegarán y te medirán progesterona en un día 21. ¿Día 21? ¿Y qué quiere decir eso? El ginecólogo asumió, más o menos, porque la mayoría es en el día 21, y tú estás de residente en ginecología, en el día 21 la progesterona, la luteinizante y la TSH en el día 21. Y no entiendes que está basado en una suposición estadística en donde hay un ciclo de 28 días y la mujer ovuló en un día 14 y entonces tú a la mitad del día 14, a la mitad de la segunda mitad de ciclo, el día 14 más 7, tomas las hormonas. Tú como ginecólogo, como médico, estás asumiendo dos cosas importantes. Una, que el ciclo tiene 28 días de la mujer y dos, que la ovulación ocurrió en el día 14. Bueno, y podríamos agregar más suposiciones completamente erróneas, que la fase lútea dura 14 días y que tu nivel de progesterona es el de la mitad de la fase lútea. ¿Y qué? ¿Qué parámetros tienes para saber si la paciente, cómo puedes llegar a la conclusión de que tu paciente ovuló con una determinación de progesterona en el día 21 de ciclo? O si ese nivel de progesterona es normal. No tendrías que medir por lo menos 3, 4, 5 días de progesterona, hacer una curva de estandarización en población control y población con alteración y medir los niveles y hacer estadística, desviación estándar y todo esto tomando como base un punto dinámico que es la ovulación para saber qué día ovuló, por lo menos, si te sientes hombre de ciencia, es lo que tendrás que estar haciendo. Y por eso hemos tenido pacientes que tienen ciclos de reproducción STID en Nueva York fallidos, pagando $16,000, que lo único que necesitaban era progesterona postovulatoria, del día P+3 al P+12. Pero si no tienes a una paciente que grafique y si tú como paciente no estás graficando, no te podemos dar progesterona postovulatoria. Es imposible. Y no es que la progesterona sea lo único que hagamos, evidentemente no. Si tú vas a hacer una cirugía de reconstrucción pélvica por endometriosis, tienes que estandarizar tu diagnóstico de endometriosis. Yo aprendí a ver endometriosis, desgraciadamente, no en el Instituto Nacional de Perinatología.
Sí, claro, un endometrioma de este tamaño, todo mundo puede saber que es un endometrioma. Pero las lesiones y la variación de lesiones peritoneales superficiales de endometriosis no todo el mundo las conoce. Y yo no las conocía y ya era ginecólogo egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, la operación de endometriosis también tiene que disminuir sus diferencias interobservador e intraoperatorias, hacer buena resección de endometriosis como resección profunda que disminuye tus tasas de recurrencia, tus tasas de persistencia, pero también dejar buen material antiadherencia para no convertir el factor de endometriosis en adherencia tubaria posterior. Entonces, la paciente ya no es que no se embarace por la endometriosis porque la quitaste bien, pero se embaraza porque dejaste todo pegado. Ah, bueno, entonces por eso la cirugía de endometriosis no sirve. No sirve como la hiciste. Y no sirve como la hacían en los 80s. Y no sirve como la hicieron en los 70s. Pero actualmente tienes mucho más elementos para hacer una buena cirugía y pon a tu corte a competir. Y si aparte las operas y les das un sistema de reconocimiento de la fertilidad y apoyo con progesterona postovulatoria y verás cuántas se te embarazan. Es increíble. No todas, evidentemente. Aquí la NAPRO depende del diagnóstico. ¿Qué posibilidad tengo de lograr embarazo? ¿Qué posibilidad tengo, doctor, de que se me quite el dolor de cabeza? Pues tenemos que ver qué es lo que te está causando dolor de cabeza. ¿Y cuál es el pronóstico? Porque hay dolores de cabeza por un astrocitoma enclavado en la base del cerebelo y hay dolores de cabeza vasculares o tensionales. Entonces tenemos que ver la causa. Igual con NAPRO, tenemos que ver la causa, usando esta ciencia y técnica que se ha abandonado o relegado a otras partes de la ginecología, pero no en cuestiones reproductivas. Porque a partir de 1978-79, que empezó la reproducción asistida con el doctor Edwards en Reino Unido y después la cadena de eventos, para mí muy desafortunados, todo es mejor sustituir que diagnosticar. Ah, es más fácil derivar a reproducción asistida. Este protocolo, tal. La gente está acostumbrada al fracaso. Las pacientes no van a hablar del fracaso. La mayoría de las pacientes sometidas a reproducción asistida tiene fracasos en sus tratamientos. Y tú con tu postura, el médico con la postura de, ay, no sabemos qué pasó, todavía hace culpable a la paciente subconscientemente de que se hizo todo, pagué $16,000, 8,000 euros y de todas maneras no quedé embarazada. Yo soy la culpable y las parejas no van a ir contando que han ido a 1, 2, 3 centros sin lograr embarazo. Y por eso están llenos los centros de reproducción asistida, porque se juntan dos. Uno, la alta prevalencia de 1 de cada 6 pacientes con infertilidad y 2, el silencio de aquellas con malos tratamientos sin éxito reproductivo. Y el tercer pilar, cómo hacen pasta, cómo hacen dinero los biólogos de la reproducción. Sin consecuencias, sin regulación. Entonces, la NAPRO es otra forma de hacer medicina reproductiva, usando un sistema altamente estandarizado para delimitar la ventana de fertilidad, que es un método estupendo, el método que yo uso como ginecólogo, maestro en ciencias de investigación clínica, como método de planificación familiar con mi esposa. ¿No? Y que a su vez es una forma dinámica de hacer diagnóstico y tratamiento para la pareja, no nada más con infertilidad, pareja con persona con alteración en los ciclos, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, disfunción de fase lútea, dismenorrea, dispareunia, en fin. ¿Qué es la NAPRO? Espero no haberlos confundido más, espero haberlos orientado. Es una nueva forma más natural, más ordenada, más científica de resolver los problemas reproductivos, cuyo fundamento inicia, mas no es limitativo a el uso de un sistema de biomarcadores llamado el modelo Creighton.